Siguiendo, en el tema del trabajo número 5 habla más que nada de Eric Hobsbawm también, sobre el periodo de la guerra total. Él afirma que desde 1919 hasta 1945 hay un periodo entre guerras, el cual, digamos, deja muchas consecuencias y también muchas ideologías también. Deja, como él afirma, un mundo ya armado, cambiado por este periodo entre guerras, en el cual, digamos, se vivió, digamos, mucho intercambio de ideologías también, como social, económicamente. También como se trabajó también el autor George Mose, en el trabajo 5, 6 y 7, que la profe nos hizo trabajar, donde afirma que la certeza se disuelve, diciendo que la ciencia ya para la segunda o tercera década del siglo XX, al afirmar la certeza se disuelve, digamos, que la ciencia ya no tiene tanto lugar, digamos, específico, sino que surge nueva ciencia, nuevos pensamientos más filosóficos, más literario, obviamente excepciones como el de Albert Einstein, pero sigue más que nada la ciencia social, más que nada tiene un nuevo auge, digamos, una nueva mirada más fuerte, ya no deja de ser tantas ciencias auxiliares. Según el otro autor, era de Sheila Fitzpatrick, la cual habla más que nada de la Revolución Rusa, de cómo en el periodo de la Primera Guerra Mundial se ve un auge, una explosión, digamos, de lo que vendría a ser el malestar, digamos, de la Primera Guerra Mundial, porque después en plena guerra trajo mucho afecto, mucho deterioro con el país, digamos, tras la Primera Guerra Mundial, mucha miseria, mucho hambre, digamos, y entonces se decide tener una nueva ideología y surgen nuevos líderes, como habla en el texto de Procacci, Giuliano, que habla sobre la unión de Lenin, cómo surge su pensamiento, su partido político, su ideología, que es cambiar el pensamiento ruso, de decir que lo anterior del zar, Nicolás II, estaba equivocado, solamente era miseria. Él cambia con una idea más igualitaria, con un partido diferente, para posteriormente luego llegar a Stalin, lo que sería ya en la Segunda Guerra Mundial. También se habla del texto de Bradley Baynes, el cual hace más hincapié en lo que era Estados Unidos, cómo se formó como potencia mundial luego de las guerras, más que nada en ese periodo de 1919 al 1949, el cual después de la Primera Guerra Mundial se conforma como potencia mundial, cual tuvo que intervenir debido a ciertas circunstancias, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda. También el texto de Gentile, que habla sobre el totalitarismo en Italia y el surgimiento del fascismo, cómo va teniendo lugar, va teniendo hincapié debido al mal manejo del gobierno, y cómo debido a los problemas económicos, todo aquel partido de derecha se va haciendo más fuerte, también como posteriormente el partido nazi de Adolf Hitler en 1928. Después, al hablar del texto de Robert Gelatelli, habla de eso más que nada, del partido nazi, por qué después de Bismarck él asume como canciller Adolf Hitler para luego tener el poder y ser el máximo referente de Alemania, ser después con el partido nazi, eh, y más que nada demostrar, digamos, su ideología de ser contra los judíos. Tendría un pensamiento de totalitarismo y de autoritarismo, y sería apoyado y votado por el pueblo alemán, que en esos tiempos pasaba hambre y por muy problemas económicos. Después la profe nos hizo hacer el texto, trabajar más que nada en el texto con una aplicación que se llama Google Doc, que al final era grupal, cual tuvo que ver muchos films de la Primera Guerra Mundial, muy interesante, el cual, digamos, habla de cómo se conformó, de su tecnología, la creación del submarino, más que nada la utilización del submarino,
en la Primera Guerra Mundial, de su tecnología, el papel de la mujer, el rol de tanto de la gente, cómo era lo social, cómo era la costumbre, los países integrantes, el comienzo, tras el asesinato a Fernando, el príncipe Fernando, debido a la guerra del Imperio Austro-Húngaro contra el serbio, lo cual tendría sus aliados también con el Triple Entente, con la Triple Alianza, harían la guerra, digamos, después posteriormente vendrían países como el de Estados Unidos, y siguiendo con el último trabajo, que era el trabajo número 8 y 9, habla sobre el texto, el autor Caldor, el cual dice sobre las nuevas guerras, que habla de más que nada de lo que dejan las guerras, digamos, y lo que hace referente ya en el siglo XX y el siglo XXI, lo que va surgiendo, digamos, como guerrillas, problemas locales más que nada, conflictivos, y que son guerrillas, golpe de Estado, terrorismo, problemas que fueron, digamos, consecuencia de los conflictos bélicos anteriores. También el mismo autor Eric Hobsbawm, también en el trabajo nos trabajamos donde habla sobre la guerra y también como posteriormente también la paz, pero también al comienzo del siglo XXI hubo un cambio, digamos, países anteriormente no tan evolucionados económicamente surgen y tienen nuevo pensamiento más que nada, como también lo dice en el texto de Fernando de Delage, en el cual habla sobre el auge de la nueva posición geopolítica de Asia más que nada, de Corea, de Japón, de la India y de China más que nada, cómo van surgiendo como nuevas potencias, tanto culturalmente, también económicamente más que nada. En el caso de China se potenciaría ya en el siglo XXI como nueva potencia mundial, contra más que nada Estados Unidos. Después en el texto de Tony Judt habla también del periodo posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial de 1945, también de cómo el poder de Estados Unidos iba enmarcando el mundo, digamos, lo que había quedado, digamos, se fue consolidando más económicamente, con el cual entraría en las guerras frías también, ya la Guerra Fría contra Rusia, en las décadas posteriores, sería una batalla par y par sobre nuevos avances tecnológicos y sobre quién se consolidaría como nueva potencia mundial, más hegemónicamente sobre los demás, y ya sería el fin del nuevo orden mundial, y ya sería un orden multipolar, más que nada, y eso serían todos los trabajos, más que nada lo que vimos, a mi criterio, muy bueno, lo que he aprendido, lo que se puede explayar, digamos, es muy interesante, y eso sería, digamos, con las aplicaciones correspondientes que también trabajamos, y eso sería.